Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches. Les mando un fuerte abrazo y agradeciendo a los que se han reportado, a los que se han comunicado. Muchas gracias. La verdad es que esos mensajes motivan mucho y pues bueno, toda la gloria y toda la honra para nuestro Padre Celestial y arrancando precisamente haciendo eso. Padre Celestial, gracias por todo lo que nos das, Señor, por todo lo que nos has cuidado y resguardado esta semana. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a concentrarnos, a estar como tierra fértil esperando la semilla que va a dar fruto, Señor, al ciento por uno, como lo dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles y a intentar, Señor, que, que nuestro que nuestro esfuerzo, Señor, sea cada vez mayor para estar en contacto contigo, para estar en comunicación contigo y que nuestras metas las cumplamos, Señor. Y todo esto te lo pido en el nombre precioso de nuestro Salvador, tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Pues bueno, arrancamos. Pues bueno, continuamos con nuestro tema, la seguridad en el creyente. Eh, Recordemos que por ahí también hubo un regalo intermedio, ¿verdad? Entonces, estamos sería la tercera parte de ese punto. Y a manera de poner un poquito de contexto y recopilando los puntos que hemos visto, pues recordemos que vimos lo dañino que es la duda con respecto a nuestra salvación, a esa seguridad que debemos tener con respecto a eso, no, a ese haber sido rescatados, ¿verdad? Por nuestro Padre Celestial. Y, y bueno, los estragos, en fin, nada más recordemos que ahí está, en la primera parte de este estudio. Y también ahí mismo vimos el punto de una vida cambiada. ¿Se acuerdan? De la clara transformación de aquel carcelero, ¿sí? Y como dice, ¿cómo puedo hacer para tener lo que ustedes tienen? Para poder creer en ese Dios que hizo todo lo que me consta, ¿sí? Porque Él fue testigo de lo que Dios podía hacer por aquellos que confiaban en Él. Entonces, eh, y pide, ¿cómo es que puedo ser salvo? ¿Sí? ¿Cómo puedo disfrutar de esa bendición? Y luego recordemos que dice que él y su casa. Entonces, qué precioso es que una sola persona pueda ser como esa luz que le, que le ilumina el camino a alguien más para que él también sea una fuente, literal, una fuente de poder y así tú, sí, hacer una gran cadena en este caso, de salvación. Y bueno, eso es en el punto de una vida transformada, ¿verdad? Como es que inmediatamente en él se vieron esos cambios y definitivamente lo vemos cualquiera que recuerde su vida antes de Cristo y después. Realmente no crean que en ese momento, bueno, menos en mi caso, no fue así que, sentí algo. La verdad es que no, pero híjole, veo como que había pasado antes y qué pasó después literal, que yo soy como la historia, un antes de Cristo y un después de Cristo. Gracias a Dios. Qué bonito que luego me platican ustedes, fíjate que yo no noté esto inmediatamente o empecé a notar
que quería que las cosas estuvieran bien hechas. Fíjense cómo esto te da una especie de conciencia de que Dios está al pendiente de ti en todo momento y también de que Dios ve todo. O sea, tú no te puedes esconder de Dios. O sea, no es que en algún momento puedas decir, ay, esto nadie me vio y igual y nadie se entera. No, Señor. Bueno, estés en el conocimiento o no estés, pasa lo mismo, ¿eh? O sea, de todo, todo se da cuenta. Pero ahorita es como que es un vivir más consciente, tanto de su compañía, su presencia y también, ¿por qué no? De su escrutinio, del estar en todo momento y ayudarte a detectar donde, híjole, es que esto, ay, quisiera no hacerlo y después, bueno, ahorita viene una parte importante de cómo es que entra, bueno, de una vez se lo voy a adelantar, el Espíritu Santo para, para apoyarte en esos momentos. Pero bueno, entonces, vamos por ahí, entrando en materia y fíjense cómo también un punto que fue ya de la segunda sesión, que fue cómo es que confirmamos de una y otra manera a través de su palabra que, que definitivamente esto tiene un respaldo divino. ¿Se acuerdan? Que aquí esto es un tesoro, es literal. Tú no tienes por qué tener pendiente de nada. Dios proveerá, ¿sí? Dios está al cuidado de ti y de mí y de cualquier persona que confíe en Él, ¿sí? Y no vas a temer, no vas a tener angustia, no vas a mortificarte de nada. Yo digo, si cuidó de mí antes de que yo le entregara mi vida, pues ¿qué no va a hacer ahora que soy su hija? Que he decidido entregarle todo, aunque no sea mucho, pero todo lo que yo pueda hacer. Bueno, entonces, bueno, vamos a continuar. Y entonces quiero que veamos el punto y, y que nos quede la tranquilidad y el respaldo de que una vez que tú, recuerden que decir nacer de nuevo, ¿se acuerdan cómo lo pidió Nicodemo? Como también tienes una vida cambiada, como le pasó al carcelero. También se dice que eres una nueva persona en Cristo, que aceptaste a Jesús en tu corazón. ¿Por qué le digo de tantas maneras? Porque después puedes escucharlo y dices, es que es lo mismo. Sí, es lo mismo, sí. El que tú digas, bueno, ahora soy creyente, porque significa que ahora estás creyendo en su palabra, estás creyendo lo que él dice. Entonces, por eso de repente digo un creyente. Y entonces ya sea que seas creyente, que seas una persona que ya nació de nuevo, una persona que ya aceptó a Jesús en su corazón, una persona transformada o una persona salva. Oye, ¿eres salvo? ¡Wow! Sí, porque literal fuimos rescatados, fuimos salvados. Entonces, para que se familiaricen con esos términos, es lo mismo. Es haber aceptado que alguien tome el control, que antes tú eras amo y señor y antes era lo que tus chicharrones tronaban. Así se dice acá. Bueno, que se hacía tu santa voluntad, que no era tan santa, aquí entre nos. Pero entonces ahora sí, sí va a ser la santa voluntad de Él. Entonces hay una gran diferencia, ¿eh? Así como hay muchas frases sinónimas para describir una transformación maravillosa, también puedes decir que eres un ciudadano celestial. También, esa también esa es de las más nuevecitas, ¿eh? Bueno, vamos ahora a otros sinónimos, pero ahora
el Espíritu Santo. Es el Espíritu morador porque mora en ti a partir de que tú aceptas a Jesús en tu corazón. Mm, el Espíritu de salvación, el Espíritu del Señor, el Consolador, y así, bueno, por decirte algunos, pero es lo mismo, es nuestro Padre Celestial está dividido en 3 personas, pero es uno solo. Es como que tú eres, si eres muy joven, pues eres hija, pero también si tienes hijos, pues eres hija, pero también eres mamá, pero eres la misma persona y puede ser que también seas tía. Digo, para que entendamos que es la misma, estamos hablando del mismo ser. Entonces, qué precioso, por eso Jesucristo dijo, les conviene que me vaya, porque llegará el Consolador y lo vamos a buscar. Entonces, el que vamos a leer es el capítulo 16 de Juan, el versículo 7 y 8. Y cito, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense qué precioso que les decía que les convenía. Definitivamente nos convenía, porque me voy a integrar ahí en el equipo. ¿Por qué? Porque él era físicamente, estaba ahí con unos cuantos y claro, y así inició todo, con unos cuantos y fue el trabajo y la labor, la comisión, la gran comisión que les dio, que fueran por el mundo, ¿sí? Y a las naciones a predicar el evangelio. Entonces, así arranca, pero imagínense que él sabía, yo me voy y estoy con ustedes, pero va a venir alguien que va a estar con todos. Entonces, claro que nos convino. Pues bueno, y en base a esa declaración que hace nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente sabía que el cambio iba a ser maravilloso. Y luego ya es cuando viene y se acuerdan que se, que se posa en ellos como lenguas de fuego, ¿se acuerdan? Cuando estaban reunidos, bueno, eso lo vamos a ver en otro momento porque eso es nada más para recordar en qué momento llega, ¿sí? Pero vamos a profundizar un poco la maravillosa labor del Espíritu Santo. Ok, entonces sabemos que en cuanto tú lo reconoces, empiezas a identificar que hay cosas que te incomodan, porque es el que te va a ayudar a detectar fallas, ¿sí? El que te va a ayudar a estar firme, a recordarte palabras que tú ya te habías memorizado, ¿sí? Si tú ya habías intentado eh, estar con ¿cómo explicarte para no, que no, es que puedo herir susceptibilidades? Miren, suponiendo que vas a hacer cosas que antes no podías hacer, así de sencillo, ¿sí? Antes, pues antes de que aceptaras a Jesús en tu corazón, antes, eso es antes, ¿ok? Entonces, vamos a leer para que la palabra de Dios nos ayude a afianzar esto que estoy hablando. eh, Hablando de cómo es que mora el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra persona, y nosotros somos testimonio fiel, nuestra vida, nuestras acciones, de de que Él está vivo y vive en nosotros. Bueno, vamos a leer Romanos 8.
el versículo 9 de el capítulo 8 de Romanos. Y dice así: mas no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, ahí está para analizarse profundamente, porque ahí había personas que decían que todos teníamos al Espíritu de Dios. Bueno, y con esta queda claro que no todos, ¿eh? Y cuando aclara que si vives en el Espíritu o no vives en el Espíritu, pues ahí ya queda muy claro que hay la opción de que pueda haber gente que no viva en el Espíritu. Y las evidencias son muchas por cómo vemos la sociedad. Pero bueno, nos vamos ahorita a concentrar en este punto. Definitivamente el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros después de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Qué precioso es de los beneficios, ¿sí? De las cosas maravillosas con que contamos aquellos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que le dijimos sí, ok, me rindo a la parte humana, a la parte carnal, a lo que me digan las personas que es lo más conveniente, lo que debo de hacer. Mira cómo tienes dignidad, no permitas tal o cual cosa y tú dices, híjole, déjame, lo filtro y entonces vas a la palabra de Dios y finalmente, bueno, ahí vamos a ver cómo es que trabaja. Impresionante, cuesta arriba y a veces a marchas forzadas por hacernos ver nuestra realidad y nos redarguye. Y eso es lo que vamos a ver en alguna cita que está más adelante, por eso no voy a profundizar en ese punto, pero ahorita vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, y dice así: y el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fíjense cómo el testimonio de nosotros tiene mucha relación con el trabajo del Espíritu Santo. De hecho, es lo que nos permite esa transformación de la que hemos estado hablando constantemente, de lo que era antes y lo que permite ese cambio es la morada del Espíritu Santo en ti, el fruto del Espíritu Santo. Que bueno, ahorita más adelante vamos a ver cuáles son unos de muchos de esos frutos que da, pero ahorita te digo que es importantísimo que valoremos y que disfrutemos del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y como vimos en uno de los versículos, que permanece Él en nosotros y nosotros en Él. Entonces, es como si pasáramos a ser una sola persona, ¿sí? Por así decirlo. Como que si se fundiera en nosotros y llegas por eso luego a emitir, y van a ver, yo creo que alguien que por ahí ande que digo, oye, no te dicen, tú eres rarito, ¿no? Como que pues no haces lo que los demás hacen, no aceptas algunas cosas que todo mundo acepta, o no ves determinadas cosas, y dices tú, es que no es que te lo prohíban, porque recordamos que ya también leímos una cita donde todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Y eso lo dice la palabra de Dios. Todo me es lícito,
mas no todo me conviene. Y eso ya lo habíamos visto, pero viene a colación a esta transformación que les digo que de repente lo pueden detectar y pues sí, pero luego también viene, ya saben, la duda, el enemigo que, ay, pero si tú siempre te ha gustado eso, tú no eres así, tú eres asá. Y tú dices, no permitas. ¿Sí? Entonces, eso era antes, porque ahora nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que tienes que estar con tu mente clara y tu conciencia tranquila de que Dios no te va a venir a echar en cara nada porque tú ya lo, lo declaraste, tu pecado, y ya, Él lo sabe y te deshizo de Él. Ahora, Él lo lleva al fondo del océano, no te lo vuelve a reclamar. No, ¿se acuerdan también que vimos en un punto la del hijo pródigo? ¿Sí? Cómo es que el padre se corre a recibirlo, ni siquiera lo deja que llegue, corre para encontrarse con él y no le reclama, no le dice, es así, es como una probadita de qué es lo que pasa cuando alguien se reconoce pecador, sabe que ha fallado, que cometió errores, pero el Padre Celestial no le reclama nada, simplemente bienvenido hijo y vamos a hacer una gran fiesta. Pues bueno, entonces vamos a confirmar parte de esto que hemos mencionado también en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 13, y dice así. En esto conoceremos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dejó de citar. Fíjense cómo vuelve a decir, nosotros en Él y Él en nosotros. Como que eso es lo que te va a distinguir. Vas a empezar, o sea, definitivamente eso es parte de lo que se permite. ¿Cómo te explico? Lo que te permite ser una nueva persona, así de sencillo. El tener al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo da evidencias de esa salvación, de esa nueva ciudadanía, ¿sí? De todo eso que les había dicho al principio, ¿sí? Redarguye con su presencia, te hace estar tranquilo de que no estás solo en ningún momento del día, pero también te redarguye cuando haces algo que no va conforme a lo que estamos estudiando, a lo que estás leyendo en la palabra de Dios, y te hace sentir incómodo cuando dices tú, híjole, no, esto se me hace que no lo debo de ver, esto no lo debo de escuchar, en esto no debo participar, híjole, no debo hablar de tal manera, porque es el Espíritu Santo que como, como ese tablero que empieza a marcar focos rojos, foco rojo, y tú tienes que hacer algo, tienes que atender alguna situación, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Redarguye, señala, ¿sí? Te da evidencia de que algo no está bien, ¿sí? Y vamos a leer para confirmar esto Romanos 8, 16. En esta cita, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense, cómo es que está hablando. Deje de citar, de que somos hijos de Dios. Ahí termina. Cómo el testimonio del Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Se fijan que está hablando de dos espíritus? O sea, tú puedes tener espíritu, pero no es que eso sea el Espíritu de Dios, sino que el testimonio de
el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu. Entonces sí, todos tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero ¿qué tal? Que también contamos con el Espíritu Santo. Es que es precioso saber que tenemos ese aliado, ese, esa, esa persona divina morando en nosotros mismos. Por eso también la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Estamos confirmando con cada una de estas citas cómo es que contamos con esa presencia preciosa que nos redarguye, que nos hace detectar el pecado en nuestras vidas. Principalmente eso, se me hace que es de las labores más preciosas porque nos permite detectarlo, nos permite trabajar en las áreas delicadas y a veces hasta en las que nosotros no sabíamos que les desagradaba a Dios o que traían consecuencias a la larga. Y si empiezas a sentirte incómodo, pues alerta. Hay que hacer los cambios, ¿sí? Y también está presente para consolarnos. Por eso le llamó el consolador, porque siempre necesitamos a alguien que nos consuele, que esté de nuestro lado, que a veces fallamos, pero necesitamos ese apapacho una vez que te arrepientes y te duele tanto fallar, que necesitas ese consolador. Te dice, acuérdate, este pecado, ya, olvídate. Ya, ahora, ¿qué te dice? No peques más. ¿Se acuerdan que le decía cada vez bueno, en muchos de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, que decía, no peques más? Y los levantaba, los, los restauraba, los enderezaba y un montón de cosas que sucedieron, ¿sí? Pero decía al final, no peques más. Entonces, eso es el bálsamo que te da el Espíritu Santo, como, "Ay, sí, ¿verdad?". Y te dice, "Ah, ya olvídate de eso, qué bueno que ya lo reconociste, que te duele, que intentas no volver a hacerlo y te voy a ayudar y para eso estoy, para señalarte. Antes de que lo hagas, yo te voy a hacer sentir incómodo". Y bueno, esa es la labor titánica del Espíritu Santo y nunca se cansa, ¿eh? Nunca se cansa. Alguna persona que se haya salvado genuinamente, que haya tomado una decisión por Cristo con, con toda la seriedad que esto conlleva, será redarguido siempre. Siempre va a ser señalado el pecado en su interior, porque la intención es evitar que vuelva a, a caer en ese pecado, ¿sí? Entonces, hablando de que es consolador, vamos a confirmarlo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo 16 y 17. Dice así. Dice, estas son palabras de Jesucristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué tal? Como podemos ver en este versículo, nos enseña que Él mora en nosotros para ser nuestro consolador. ¿Se acuerdan qué importante que es para nosotros tener ese espíritu consolador y verlo como eso? Es nuestro refugio, ¿sí? Nuestro amparo y también nuestra fortaleza. Entonces, esa presencia es evidencia muy clara de nuestra salvación. Entonces, vamos a leer para confirmar y casi para
terminar este punto, vamos a citar Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Y dice así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Dejo de citar. Podríamos hablar mucho, pero creo que este versículo está clarísimo. Y por si tienes dudas de que te dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne, y por si te queda duda, te dice, y estos se oponen. Pues definitivamente se oponen. Entonces dices tú, híjole, tengo que someter la carne, tengo que como olvidarme de la parte humana y entregarme. Pues sí, un ejemplo muy claro puede ser el ceder, por ejemplo, el que esté alguien antes que tú. Se puede ver un poquito, es como un pequeño ejemplo. Cuando uno se casa, cedes, mueres a lo que tú quieres, a lo que tú anhelas, pero en amor por esa persona. Y es parte de lo que se tendría que profundizar en los jóvenes de hoy, en las personas que están antes de que tomen la decisión definitiva. Eso es importante. Bueno, dicho eso, nomás así como un pequeño ejemplo de lo que les estoy diciendo, pero queda muy claro aquí, como que nos da para mucho, pero qué precioso es que esté tan claro aquí. Te dice que los deseos de la carne están contra el espíritu y que los deseos del espíritu son contra la carne. Dices tú, ¿cómo? Así tal cual. Entonces, esto es como que está de cabeza. Pues sí, así está el mundo de cabeza. Pero esto es para que no es para que, ay, qué horror, no, sino para que veamos cómo tenemos tantas áreas para poder decir, Señor, vamos a echarle para adelante, vamos a trabajar, voy a poner mi granito de arena en donde trabajo, en donde estudio, por donde voy, y si me encuentro a alguien y si veo que están batallando. Entonces no es que tú soluciones todo, sino que los lleves a quien sí les puede solucionar, a quien sí puede darles respuestas, a quien sí los puede consolar cuando hay situaciones delicadas, ¿sí? De sufrimiento. Que dices tú, híjole, ¿y aquí cómo? Pues ahí es donde. Ahí sí hay cómo. Entonces, como que está padrísimo el saber que tenemos esa gran comisión. Trabajar para Él es lo mejor. Debemos aprender a vivir conscientes o incluir al Espíritu Santo en nuestra vida de oración, en nuestra vida de entrega, pidiéndole dirección. Es cuando dice, Señor, ¿y aquí cómo? Ese es el Señor, el Espíritu Santo. Señor, y aquí como, por eso en cualquier momento aquí está, o sea, vive contigo, mora en ti. No es nada más cuando te pones en una actitud reverencial y digo, y es aceptable, pero vive en todo momento, vas manejando. ¿Y aquí por dónde? ¿Estás haciendo de comer más sal o menos sal? ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué opinas? Que nos quede sabroso. Entonces, así, incluirlo en todo momento. Y entonces es una manera de estar consciente y, ¿por qué no? Pues disfrutar de su guía. Y de acuerdo con el versículo 17, por ahí ya cuando lo busques y lo leas, profundizando en eso, nos damos cuenta cómo es que el andar en el espíritu produce una lucha constante. ¿Por qué constante?
porque pues vivimos en la carne, vivimos en este estuche de carne y hueso, ¿sí? ¿Sí? No nos movemos como el mundo, no andamos como el mundo, pero en esto vivimos. Entonces, por eso es que es una lucha constante contra nuestra antigua naturaleza y la nueva naturaleza, ¿sí? Es como que, sí, es que eso era antes, pues sí, pero esa es una lucha tremenda, todo el tiempo, todo el tiempo. Esta lucha entre la carne y y el espíritu, nuestra vieja naturaleza y la nueva naturaleza, es evidencia del nuevo nacimiento, es evidencia de haber entregado nuestra vida a Cristo, de haber nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Se acuerdan todos esos sinónimos? Esa es la evidencia. Cuando hay una lucha que dices, uy, pero es que eso, ya no puedo. No, no, digo, si quieres, lo puedes y le das, pero ya no lo vas a hacer con la misma naturalidad, o que no te va a importar qué opinen los demás, o no, ahora vas a estar como más consciente de cada cosa que haces, ¿sí? Entonces, fíjense, si no hubiera esa lucha interna, pues estaría de mortificarse, ¿sí? Porque esa lucha interna es la señal más grande y más evidente. Es la evidencia. Ahora que para todo se pide evidencia, ¿sí? Que te lleva a la seguridad de tu nuevo nacimiento. Bueno, vamos a hacer oración y vamos a dar gracias. Pero fíjense, quiero leerles los frutos del Espíritu. Bueno, se los voy a decir. Quiero leerles el capítulo 5, del capítulo 5, el versículo 22 y 23. Dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dejo de citar. Qué precioso. Y remata diciendo, contra tales cosas no hay ley. O sea, si tú, imagínate todos los frutos que nos va a dar el Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dios santo. Entonces, tesoro. Con eso nos quedamos, con todo lo que nos va a dar de fruto el Espíritu Santo. Qué precioso. Vamos dando gracias a Dios por todo esto, por tanto y tanto que nos da. Bendito Padre Celestial, gracias por todo esto que nos da, Señor, por tu palabra, por el Espíritu Santo que nos dejaste para redarguirnos, para señalarnos, para consolarnos, Señor. Gracias. Se necesita tanto, Señor, porque es una lucha constante, como lo dice tu palabra. Pero contigo, Señor, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y esto lo declaramos en el nombre precioso de nuestro Salvador, tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nos vemos a la próxima. Un besito.